Ya, un 2, 3 grabando. Ya, pues, buenos días, chiquillos. Esta es la primera sesión de reuniones del laboratorio Plankton, la Vicky. Esto corresponde a los seminarios del 2021. Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una breve introducción de cómo es la estructura del seminario, que es un poco lo que espero yo que ustedes vayan a trabajar durante este semestre y que va a ser la base, idealmente, la estructura de lo que va a ser después su titulación 1 y 2. Entonces, esta es la estructura de los seminarios de investigación. Los seminarios de investigación están pensados como una especie de publicación científica. Tienen la misma estructura que una publicación científica, ¿cierto? Tiene un título, su autor y su afiliación, ¿cierto? En este caso sus nombres y la afiliación, ustedes le ponen eh, estudiante de, o puede ser Escuela de Biología Marina, ¿cierto? Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso. Esa es la afiliación de ustedes. La afiliación del laboratorio es Laboratorio de Ictioplancton, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias. ¿Sí? También tiene un resumen y palabras claves, ¿sí? Que esto es lo que se escribe generalmente al final. ¿Sí? Lo último que ustedes van a tener que redactar van a ser el resumen, porque el resumen tiene que tener una o dos líneas de introducción al tema, ¿ya? Después, cuál fue la pregunta que se resolvió, cuáles fueron los principales resultados y cuáles son las conclusiones. ¿Sí? Y esto ojalá en menos de 300 palabras. También tiene palabras clave. Y aquí es importante que se acuerden que las palabras claves no tienen que estar ni en el título. En el título no tienen que estar. ¿Sí? ¿Sí? Porque si la palabra ya está en el título, no es necesario ponerla. Consta entonces, en general, la estructura del seminario en una introducción que desemboca idealmente en una pregunta. La introducción debería cerrar con una pregunta. ¿Sí? Cosa que después esa pregunta, resolver esa pregunta, va a ser el objetivo general de la investigación. ¿Ya? Entonces tenemos después de la introducción, esto desemboca en un objetivo general y en una serie de objetivos específicos que son los pasos para cumplir el objetivo general. La hipótesis también debe tener hipótesis y predicciones. ¿Sí? Yo les voy a pedir que vamos a usar la estructura de las hipótesis hipotético-deductivas de Farge y Brenner. Algo ya vieron en el curso anterior de metodología de investigación científica. Después viene la descripción de los materiales y métodos, los resultados, discusión y conclusiones y referencias. ¿Por qué estas cosas están en rojo marcadas? Porque tanto el título como el objetivo como la hipótesis deben ser muy similares en estructura. ¿Sí? Más o menos debe tener lo mismo. Por ejemplo, yo quiero estudiar el efecto de los eventos de surgencia en la dieta de un pescadito. Entonces yo pongo en mi título influencia de las urgencias en la dieta del baúnco. ¿Ya? El objetivo general va a ser entonces determinar, ¿sí? Parte con un verbo, determinar la influencia de las urgencias en la dieta del baúnco. Hipótesis, la dieta del baúnco es influida significativamente por las marejadas, digo, por las urgencias. ¿Sí? Esa sería la hipótesis. La predicción, cuando hay más urgencia, los animales comen presas más grandes. ¿Sí? Cuando hay surgencia, los animales comen más diversidad de presas. Cuando no hay surgencia, los animales tienen baja incidencia alimentaria. Hay tres predicciones asociadas al objetivo general y el título. ¿Sí? Todas las tres tenían las palabras clave: surgencia, dieta, baúnco. ¿Sí? Es más o menos como la idea que ustedes tienen que estructurar entonces su seminario. Entonces, algunos puntos a considerar en el formato del seminario. Este seminario tiene que estar escrito en un lenguaje científico, ¿sí? Es decir, evitar el uso de muletillas, frases cliché, cosas como comunes, espacios comunes, ciertos lugares comunes. Tratar de usar el lenguaje. ¿Se puede hacer? No, se hace. ¿Sí? Se hizo. ¿Sí? Traten de evitar el se puede. Ah,
¿ya? O a modo de introducción, ese también es clásico. Introducción nomás, no a modo de introducción. ¿Ya? Los seminarios no se redactan en primera persona, ni en plural, ni en singular. Es decir, se realizó, no realizamos o yo realicé. ¿Sí? Se realizó, es infinitivo y en pasado. Entonces, evitar en primera persona, no lo hice, o mi hipótesis, ¿sí? O las cosas que realicé, ¿sí? Evitar en la primera persona. Puede tener hipótesis. Ya en la estructura del seminario y las tesis hay dos visiones. Puede ser tener una hipótesis anterior, ¿cierto? Es decir, plantear una hipótesis que se pone a prueba a través de un método como el hipotético deductivo, o puede que no tenga hipótesis. Y la idea es que al final de la investigación ustedes planteen una hipótesis que traten de explicar el proceso que se encontró. Es decir, usar el método inductivo. ¿Sí? Tienen las dos posibilidades. Ahora bien, por un sesgo científico es mucho más atractivo, más llamativo, si la pregunta de investigación entonces la basan desde una aproximación hipotética deductiva. Así que en el seminario yo no los voy a obligar a que planteen una hipótesis a priori, pero en la titulación 1, después de que pasen toda esta etapa y ya tengan una información preliminar de cómo se maneja la información, es que los vamos a tratar de que tengamos una hipótesis a trabajar. Para la introducción tienen que hacer una profunda revisión bibliográfica, ¿ya? Y esto de profunda se refiere a ir a buscar papers o literatura en buscadores adecuados, ¿sí? No solamente en Google y en español. Es decir, buscar en Google Académico, buscar en ResearchGate, contactarse con los investigadores de pronto, uno le puede mandar un correo, la gran mayoría responde rápido y les va a mandar los papers, ¿sí? Recuérdense que hay papers pagados, hay papers que son open access, es decir, que los pagaron los investigadores, y hay papers que son pagados, es decir, que los paga el que los quiere leer. ¿Sí? Usan términos en inglés para hacer las búsquedas bibliográficas, porque si hacen solamente búsquedas en español, se van a dar cuenta que la literatura siempre es restringida. ¿Ya? Ahora también está el Sci-Hub, ¿cierto? Uno puede, en la gran mayoría de los papers, uno puede acceder a papers que se tiene que pagar, ustedes los bajan gratis. Gracias a los investigadores rusos tenemos ese acceso más democrático de la ciencia. La parte de la metodología, que va en material y método, se redacta en este caso en tiempo pasado. ¿Sí? Este es un cambio importante y notable que van a tener con titulación 1 desde el próximo año. Próximo semestre, ustedes cuando inscriban titulación 1 van a tener que escribir sus proyectos de tesis. Y ese proyecto de tesis, el materiales y métodos va escrito en futuro. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo, se va a realizar. ¿Sí? Todavía no se hace, se supone. Pero en el caso del seminario, ustedes hacen la revisión, sacan fotos, hacen mediciones, lo que sea, ¿cierto? Eso se supone que ya se hizo y por lo tanto va en pasado. Se realizó, se llevó a cabo, se muestreó, etc. ¿Ya? Para los resultados estadísticos, esto debe ser bien majadero a lo largo del semestre y del año, se va a anotar el test usado, el estadígrafo y el valor P. Estas tres cosas que están acá. De que hay un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, se pone entre paréntesis el test estadígrafo, test U de Mann-Whitney. ¿Sí? Después se pone el estadígrafo, el valor que se obtuvo, U igual 30.087 y el valor P. P menor a 0,001. Fíjense, máximo 3 cifras significativas después de la coma, no más que eso. Si son números muy chicos, se pone aquí menor que, ¿sí? No hay que poner el valor exacto, ¿ya? Y tampoco hay que poner muchas cifras significativas. Y como dice aquí, no usar más de 3 cifras significativas, ¿ya? Y para que lo tengan todo eso en consideración, que va a ser cosas que también la idea es que vayamos trabajando a lo largo de este año y medio. Sí, es decir, la idea es que ustedes puedan, terminando todo este proceso, ustedes tengan las bases para escribir en estructura científica. Así que vamos a ir ahora por los bichitos, por las temas, antes de escuchar sus presentaciones. El primer tema que salió a la luz
Este lo va a llevar, lo va a manejar la Frances. El modelo a trabajar van a ser los trombollitos de 3 aletas, en particular la especie del Cogramoides quilensis, ¿sí? Que el Cogramoides quilensis, a diferencia del Kuningami, aquí hay que mirar la diferencia. ¿Sí? En general los quilensis son más, tienden a ser un poco más chatos que los Kuningami, son de aletas pectorales más grandes, la primera espina, ¿cierto? Es más grande, pero no tanto más grande, ¿sí? Porque en el Kuringami la segunda espina es la más larga y es súper larga. En cambio, esta generalmente tienden a ser la primera espina un poquito más grande que la segunda. ¿Ya? Tiene 3 pares de aletas y son súper frecuentes en Montemar, por lo menos ahí tenemos el mercado de los trombollitos. De hecho, el Andrea ha estado ahí con la experiencia de postear trombollitos. ¿Qué tal la experiencia, Andrés? ¿Son fáciles, son difíciles? ¿Hay Es muchos, bonita. pocos? Es difícil, hay veces que hay mucho y otras veces poco. Últimamente están bien escondidos debajo de la roca. Y el momento de, no sé, de tomar la red y colocarlo, son muy rápido. Entonces hay que tener como sutileza, pero cuando te empuja la marea ya se te escapó de la vista. Sí, 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 no son tan sencillos, pero son relativamente abundantes. Es decir, uno se mete al agua y después un rato puede visualizar. Sí. Y tú que estás ahí tratando de capturar juveniles también, porque no son todos. Te pasó un par de veces que capturaste algunos que eran muy grandes y el Javier te lo hizo devolver. Bueno, la gracia que tiene este pescadito, ¿sí? Y como gran parte de los peces que se llaman criptobentónicos, es decir, se refiere a animales que pasan su ciclo, que tienen colores muy parecidos al fondo, es que estos animales entonces, su etapa larval, ¿cierto? Es una etapa que ocurre en el ambiente pelágico, ¿sí? Son pelágicas, están nadando en la columna de agua. Y después de un cierto tiempo, que son aproximadamente 3 a 4 meses, el animal cambia de hábitat, pasa al estado bentónico. Entonces, la mayoría de los estudios que nosotros hemos hecho en el laboratorio han sido enfocados en la larva, ¿ya? Cómo crece la larva, de qué se alimenta la larva, ¿cierto? Qué parásitos tiene incluso. Y con los juveniles algo se ha hecho con microestructura de otolitos para saber más o menos cuánto dura la larva en la columna de agua. Pero hasta el momento desconocemos cuáles son los principales cambios morfológicos que está sufriendo el animal a medida que cambia, ¿ya? Y a partir del año 2020, es decir, no a partir, sino que en particular el año 2020 nosotros estuvimos mostrando larvas y juveniles de trombollitos, que en total deben ser aproximadamente unos 50, 60 ejemplares, que recolectamos en enero, febrero, marzo del 2020. ¿Ya? Tenemos muestras del año 2016 y 17, donde recolectamos por larvas solamente. Ya tenemos hartas por larvas del 2016, 2017. El 2020 tenemos larvas y juveniles. Y el 2021, este verano, también tenemos larvas y juveniles, que partimos recolectándolos desde diciembre. ¿Ya? Y nosotros recién instalamos los sensores y las condiciones ambientales para hacer esas mediciones en febrero del 2021. Entonces tenemos larvas el 2000, el 2020, diciembre del 2020, enero del 2021, febrero del 2021. Por lo tanto, tenemos, para la idea de trabajar esto, tendremos, por lo menos vamos a tener más de 150 ejemplares, yo creo, como para hacer un estudio eh, bien fuerte, bien completo, de qué cambios morfológicos están ocurriendo durante el paso del cambio de hábitat, ¿ya? Y la idea es que la Frances, a través de este elemento y a través usando el método de morfometría clásica y geométrica, nos pueda contar después a finales del semestre, entonces, qué animalito, cuáles serían los principales cambios morfológicos del trombollito treatena, ¿ya? No voy a entrar más en detalle porque la idea es que después la Frances nos cuente qué es lo que piensa ella de qué se va a tratar su seminario. El Andrés va a trabajar con larvas de peces del orden Beniformes, ¿ya? El proceso que va a estudiar o que va a introducirse va a ser la alometría, ¿sí? En este caso vamos a tener dos aproximaciones a la alometría, que van a ser la alometría ontogenética
es decir, los cambios de forma asociados a los cambios de tamaño a lo largo de la historia de vida del animal, y también la alometría evolutiva, es decir, comparando, ¿cierto?, las velocidades de cambio morfológico entre diferentes especies emparentadas. ¿En qué especie en particular? Tenemos de varias especies, tenemos al menos de 5 o 6 especies de bleniformes. La idea es que de estas 5 o 6 especies, el Andrés para este seminario elija 2, no más de 3, ¿sí? Cosa de que empieza a meterse en este tema. Estas larvas que va a trabajar el Andrés ya están diafanizadas, eso significa que están tratadas, así como ven en la fotografía, con una mezcla de alizarina roja, que permite identificar los huesos, y Alcian Blue, que permite identificar los cartílagos. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces se pueden identificar después algunos huesos, ¿sí? Como la maxila, el dentario, el articular, el frontal, ¿cierto? El supraoccipital, el cleitro, el interdial, ¿sí? El preopercular, etcétera, ¿sí? Hay varios huesitos o estructuras que van a estar no osificadas todavía, pero sí como cartílago, que van a ser la base de los siguientes huesos de la cabeza. Entonces ahí la idea es que puede haber, pues el Andrés va a tener que decidir si lo hace con todo el cuerpo, lo hace con la cabeza, lo hace solamente con las aletas. Ahí tenemos que conversar. Va a haber un poco de un cierto grado de albedrío ahí para seleccionar la estructura, ¿ya? Y el método va a ser a través de la morfometría geométrica, así que también es bueno de que estén también participando en el curso. El Matías va a trabajar con un material biológico que yo recolecté en una ida a la isla de Morea, en la Polinesia Francesa. En esa oportunidad recolectamos hartos blénidos, ¿cierto? Hay de varias especies. Aquí se ven algunos que tienen estas manchitas así como de patita de gato, ¿cierto? Y aquí es otro ejemplar, se ven, esa es mi mano, así que bastante grandes eran estos ejemplares, pero son un par nomás. Serán 2 o 3 que son grandes, y la gran mayoría son animales chiquititos que no pasan los 10 centímetros, ¿ya? También la idea es que pueda estudiar la alometría ontogenética y evolutiva, ¿cierto? Son de varios morfos, probablemente quizás para el seminario trabajes con 1 o 2 y ya estén identificados a nivel de especie, o por lo menos nominalmente, y el resto del material se pueda ahondar en su identificación a nivel ya para la tesis, ¿ya? Y ahí de repente quizá si tenemos algunas dudas con respecto a la identificación, podemos ver si es que hay algún apoyo, de repente algún colega de la misma Facultad de Ciencias que nos puede ayudar con la parte de genética. De repente podríamos incorporar algo de eso al estudio, ¿ya? Eso tenemos que conversarlo también. Tenemos todavía un año al menos para tomar esa decisión. Si lo hacemos solamente morfométrico o le metemos algo de genética también como para complementar, para validar las identificaciones. El Luis Guerra va a trabajar como modelo, va a ser la zona submareal somera frente a Montemar. El proceso que va a estudiar va a ser la variación temporal de las interacciones ecológicas en el submareal somero, ¿sí? En este momento tenemos 2 cámaras GoPro Hero, modelo 3 y 4. El modelo 3, la carcasa está un poco rota, así que tenemos que comprar otra carcasa. El modelo 4 está completo. Tenemos que chequear ahí si están bien las baterías, la memoria, todo eso. Si de repente el Luis, si que desde acá, en una de estas semanas de septiembre podrías ir al laboratorio a mirar las cámaras, ¿cierto? Y ver qué cosas necesitas, empezar a cotizar. De repente te pido si puedes cotizar cámaras nuevas, ¿ya? Para ver más o menos qué rango tenemos, y quiero ver si puedo comprar 2 cámaras más. Entonces, si soy capaz de comprar 2 cámaras más en este próximo mes, por ejemplo, podríamos tener 4 cámaras para instalar. Se podrían hacer instalación en 4 lugares distintos de Montemar, con distintos microhábitats, por ejemplo, para hacer grabaciones. Y ahí ver después qué es lo que pasa, por ejemplo, en el semestre.
hacer una serie de grabaciones, ¿sí? Y ver cómo cuál es la velocidad de cambio de la diversidad y las interacciones ecológicas no tróficas que pueden estar ocurriendo, ¿cierto? Persecuciones, conductas agonistas, em, eh, limpieza de parásitos, etcétera, depredación. Todas esas cosas quizás pueden quedar capturadas por las grabaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir a tener que organizarnos y probablemente, quizá en un principio, Luis va a tener que pedir ayuda al Andrés, porque el Andrés, como ha estado acompañando a Javier Polanco a capturar chombollito, podemos aprovechar esas mismas eh, metidas al agua para dejar grabando en algunos lugares, dejar grabando las cámaras. Entonces, de repente, ahí puede, si es que el Luis no puede, porque se tiene clase, tiene que ir a buscar a su hijo, su hija, o está con trabajo, no sé, eh, poder tener esta flexibilidad y de apoyo también del resto del equipo de los seminaristas. La Catarina Sobarzo, que no sé si ha llegado, creo que no ha llegado la Catarina. La Catarina va a trabajar ella va a estar haciendo su tesis con el equipo de Claudio Álvarez, del CEASA, de la Católica del Norte, y va a estar trabajando con efecto de la temperatura en el crecimiento de las larvas de Cojínoba menor. ¿Ya? Entonces, su modelo va a ser larvas vivas de Cojínoba del Norte. El proceso que va a estudiar va a ser la influencia de la temperatura en el desarrollo larval. El material con el que va a trabajar van a ser huevos recién eclosionados en la UCN, en la Católica del Norte, y eso ocurre generalmente en septiembre. Lo ideal es que hubiera estado la Catalina para comentarle un poco cómo es esta experiencia de que esto generalmente es como ser padre, porque tiene que estar todos los días limpiando, sacando material, ¿sí? Es bien time, se requiere mucho tiempo. Y además ella probablemente va a tener que irse a la Católica del Norte, supongo, para poder capturar este material y hacer los experimentos. El método de ella va a ser cultivo experimental a distintas temperaturas y a través de regresiones lineales estimar las tasas de crecimiento y a través de regresiones logarítmicas probablemente establecer velocidades de cambio o tasas de mortalidad. Eso todavía también lo tenemos que conversar con ella, porque como es un tema, digamos, que va a estar desarrollando con gente de afuera, hay que coordinar bien esa visita al norte para tener claro a ella bien qué es lo que va a trabajar. Y el Pablo Lorca va a estar trabajando aprovechando que él es de la isla de Robinson Crusoe, la idea es que pueda trabajar con juveniles y adultos de peces de la isla, ¿sí? Una de las posibilidades sería que trabajara con este blénido, con el Scarpictes variolatus, que es bien bonito, bien llamativo, para ver la variabilidad morfológica, ¿cierto? De la cabeza, si es que efectivamente los animales, cuál es la variabilidad morfológica de la forma de estos animales. Y serían peces de la isla, yo tengo unos ejemplares que sigo recolectado en otras oportunidades, pero lo ideal es que pueda recolectar su propio material y usar morfometría clásica y geométrica para describir los cambios morfológicos. Es más o menos como la base de los temas que se van a trabajar a lo largo del seminario. Y bueno, este es más o menos el primer cronograma de actividades, es decir, la primera avance que ustedes van a tener que presentar, deberían haber estos elementos, ¿sí? Es decir, la primera etapa va a ser designar un título, ¿cierto? Escribir su objetivo general, definir no más de 5 objetivos específicos, redactar una posible hipótesis y sus potenciales predicciones, ¿sí? Y vamos a tener entonces nuestro primer avance, que es donde ustedes tienen que presentar estos elementos, títulos, objetivos, hipótesis, ¿cierto? El 28 de septiembre. Si a fin de septiembre, la primera estructura esa ya debería estar clarísima, para que después, todo octubre, y todo octubre ya empiecen ojalá, a obtener datos, ¿cierto? Información, para mostrar un pequeño avance el 2 de noviembre y ya el 19 de diciembre, idealmente,
ustedes me están enviando el documento final escrito, cosa de terminar con una defensa oral el 21 de diciembre. ¿Sí? Las notas tienen que estar puestas máximo el 30 de diciembre, así que esto eventualmente podría haber un cierto grado de flexibilidad, ¿ya? La idea es que no estemos hasta las últimas fechas de enero, digo, de diciembre, para poder cerrar el semestre. Yo este verano debería tener una campaña antártica, así que yo esperaría estar yéndome, no sé si a fines de diciembre, comienzos de enero, para Punta Arenas. Así que si podemos dejar cerrado esto, va a ser mucho mejor para ustedes, ya más que para mí. Ese- y es un poco más o menos la estructura de cómo sería la organización de las actividades de este semestre. ¿Ya? Entonces, ahora lo que les pido, ¿sí? Sería de que hicieran las presentaciones de los artículos que se les asignaron, ¿ya? Matías me pidió exponer el próximo martes, así que vamos a buscar para el próximo martes, así que deberíamos escuchar las presentaciones de ustedes, que son artículos que les introduce a la temática de interés. Así que, ¿quién parte? Profe, ¿puedo partir yo? ¿Claro? Ya. Ya, déjame ponerte ahí. Ahí está para compartirnos. Dale. Ya. Entonces, esto acá. ¿Se ve? Sí, Ya. ¿No sale algo como tapando la pantalla? ¿Nada? ¿no? Se ve un Bueno, edificio en la esquina, nomás. tengo una duda, profe. ¿Eso Sí, está bien colocarlo o no? sí, está Ah, ya. como canchero. Ya. Bueno, yo, Andrés Castro, le voy a hablar sobre determinantes ambientales en el morfoespacio y la dieta de la larva Caliclinus genitatus de un ecosistema de surgencia. Bueno, primero que todo, yo quería introducirlos un poco con la surgencia, que es uno de los mejores ecosistemas que hay respecto a la productividad. Estos son también conducidos, por así decirlo, por el transporte de Degman y a su vez por los vientos. Esto hace que el agua fría rica en nutrientes que está a las profundidades suba a la superficie entregando buena, ¿cómo decirlo? Alimento óptimo a muchos organismos marinos. Y esto también es esencial para en las primeras etapas principales de muchos estilos de vida, por así decirlo, donde estos son muy vulnerables en las etapas ambientales, condiciones ambientales. Además, el éxito de la alimentación es uno de los factores más importantes de respecto a la distribución de la larva de los peces marinos. Y además hay unos factores que también lo afectan, que serían la luz, la concentración de presas, la temperatura y la turbulencia que pueden afectar a estos tipos de larvas. Bueno, la mayoría de las larvas tienen una dieta general o especializada que es dependiendo de su estrategia de alimentación. Además, ellos presentan unos cambios acelerados en sus primeras etapas, donde están asociados con cómo se alimentan o sea, cómo se alimentan de forma endógena y exógena respecto con el ambiente. Y estos cambios incluyen la parte de la mandíbula y a su vez sus órganos sensoriales, en la cual provoca un cambio de forma, por así decirlo, y que este está relacionado con la ontogenia, o sea, con su primera etapa de desarrollo. Bueno, para hacer un breve resumen de este pez,
Es un pez criptobentónico, como había mencionado el profe anteriormente, que se camufla con las profundidades. Es un pez de un tamaño pequeño, de alrededor de 3 o a 10 centímetros de largo. Y este habita en zonas intermareales y submareales, desde la zona norte de Chile, por alrededor de Antofagasta, hasta la zona sur por Punta Arenas. Los adultos y los juveniles son carnívoros y depredan principalmente anfípodos y decápodos. Además, se desconecta el impacto de la temperatura y otros factores ambientales respecto a su desarrollo larvario. Y algo que mencionó el paper es que se necesitaban más estudios para comprender cómo los factores físicos y biológicos ocurren en las costas marinas, lo cual afecta al desarrollo y la supervivencia de las etapas larvales. Bueno, la hipótesis de este paper fueron que las variaciones en la dieta y los cambios de forma del aparato de alimentación en las primeras etapas de Caleclino genitatus coexisten con cambios estacionales en las condiciones meteorológicas y oceanográficas predominantes dentro de la zona cercana a la costa. Y el objetivo fue determinar la influencia de las condiciones oceanográficas costeras en el morfoespacio larvario y la ecología trófica de un pez de arrecife criptobentónico de un ecosistema de afloramiento por medio de morfometría geométrica que está basada en hitos y análisis de contenido intestinal. Bueno, el material y método, este estudio fue realizado durante las primeras etapas de primavera y verano austral entre el año 2015 y 2016 en la bahía de Quisco. Se utilizaron 3 registradores de temperatura con un instrumento Ovo Tempro Bichu que fueron instalados en una boya con una soga de 5, 10 y 15 metros para medir, o sea, de 15 metros. Y eso fue llevado, como se muestra acá, en esta estrella gris. Ya para medir la temperatura del fondo se tuvo que utilizar otro instrumento que fue el OVO U20, que fue amarrado a esa profundidad. Ya para en el caso de la estación meteorológica, que sería esta estrella negra, se utilizó el OVO U30, que medía la velocidad y la dirección del viento cada 10 minutos. Además, estas líneas que son semicontinuas es donde se obtuvo la muestra de las larvas. Para obtener como una perspectiva regional de la variación espacial de la temperatura superficial, o sea, vista de arriba, se analizaron con datos de satélite de clorofila A y viendo la región de estudios para la primavera austral de 2015 y 2016. Ya para los datos de la clorofila A, se obtuvieron un conjunto de datos con una resolución moderada. Y para la temperatura superficial del mar, se obtuvo un conjunto de datos multiescala de ultra alta resolución, produciendo diariamente por el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Para conseguir los datos del viento, ellos usaron un satélite con una resolución espacial de alrededor como de 12,5 kilómetros y ellos tuvieron que cumplir como una ley respecto al cuidado y uso de animales en experimentación. Y esto fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad del Paraíso. Para la recolección de electroplancton fue durante 16 noches, en las cuales fueron 8 en ambientes, o sea, en aguas frías y 8 en fases cálidas. Se usó una red Bongo que estaba equipada con un medidor de flujo TSK, que es el del medio, el cual sirve para
para estimar el agua filtrada y el volumen. Además, se utilizó eh, una, ay, una benzocaína, una muestra de benzocaína, con tal de que tengan una muerte bioética, se pongan a dormir de tal manera de que de a poquito se paralicen y se mueran y no sientan sufrimiento. Y después se fijó con formalina al 4% y fueron después taponadas. Después de eso, de un transcurso de 12 horas, se, estas muestras se conservaron en etanol al 96%. El total de muestras fueron un 150 de Genicutatus para el análisis de contenido total que fueron como cortadas desde todo el largo del cuerpo. Y estas fueron fotografiadas e identificadas por un microscopio de Leica. Además se utilizaron análisis de Permanuma, Bray Curtis y Simper. Después de haber extraído la parte intestinal, las muestras se trataron con un método de doble tinción, que fueron tratadas con alzarina roja, con tal de ver los huesos, y alcian blue para ver los cartílagos. Estas fotografías fueron teñidas para verlas de forma lateral y con un microscopio estereoscópico, las cuales fueron con un punto de referencia, que serían estos puntos rojos, conocidos como landmark, y a su vez se utilizó una aplicación que es el TPC-DIG para observar estos puntos. Total, los landmarks muestran información respecto a la mandíbula, la parte de la mandíbula, la parte orbital del ojo y el neurocráneo. Después, estas coordenadas de landmark se trajo, como por así decirlo, las coordenadas con la aplicación Morpho.j, que estas se encuentran en una página ay, se me fue el nombre, pero sirve como puntos de referencia. Después de eso, se evaluó el error de medición, en total que se digitalizó 2 veces, 28 muestras que fueron seleccionadas al azar, y se hizo análisis de varianza de percustes. Ya para finalizar, se utilizó una covarianza entre el medio ambiente y el morfoespacio de esta larva, y después se hizo un análisis mínimo de cuadrados parciales que fueron agrupados dentro del grupo. Ahora, estas imágenes que se muestran de forma en filas, primero muestra la temperatura, el segundo son los vientos y el tercero ya es la parte de la clorofila. Durante la primavera austral, eh, entre alrededor de 14 a 15 grados, que fuera el agua más fría, como se muestra en la fotografía A, esos fueron los datos registrados. Ya lo ves, los datos más altos de temperatura fueron los de la derecha, que fueron en verano, con temperaturas entre 16 y mayores de 16 grados Celsius. Y esto fue coincidiendo con la llegada del Enos, que sería el niño. Ya para el caso de vientos, se consiguieron como grandes magnitudes de entre 6 a 7 respecto a esta fórmula, y esto ocurrió en la primavera, y después estas intensidades fueron disminuyendo en las etapas de verano. Además de eso, en la parte de la clorofila A también se mostró altas concentraciones al frente del quisco, pero ya en el verano estas altas concentraciones fueron disminuyendo.
Ahora para el análisis de variantes cónicas, la parte de la cabeza, estos fueron diferencias significativas respecto a periodos cálidos y fríos. El periodo cálido sería la parte naranja y el periodo frío la parte azul. La cual los cambios más importantes fueron las partes de la estructura oral respecto a sus cambios sus cambios de la mandíbula, que sería la premaxilar y la mandíbula inferior, que se muestran en el LARMAC 1 y 2. No sé si se logra notar un poco de que esos son los cambios más relevantes. Aparte de eso, sería la zona angular y de eso el palato cuadrado que sería el punto 4. Además, se observó que la parte del neurocráneo, que sería el punto 7 y el punto 8, eh, de la zona anterior o sea, estos 4 puntos, mostró un cambio en el diámetro del ojo. Si se fijan en la parte del ojo de la larva en fase cálida, tiene un ojo más grande que en cambio en la fría. Pero los de agua fría tienen una mandíbula más grande que la de fase cálida. Ya para la parte de la discusión se encontraron dos periodos que presentaban diferencias en condiciones meteorológicas entre el año 2015 y 2016. Presentaban un periodo de agua fría y de mezcla vertical, siguiendo con un periodo de agua más cálida, y las larvas de Guinigutatus mostraron diferencia en el morfoespacio y en la dieta. Durante el periodo frío, el aumento de la intensidad de los vientos del sur hizo que el, el transporte de mar agua adentro de las costas y la surgencia indujo la mezcla de la columna de agua cerca de la costa. En estas condiciones, una forma de cabeza hidrodinámica puede reducir la fuerza de arrastre durante la natación. Además, una mandíbula más grande contribuiría a las mayores tasas de captura de presas, especialmente en sus entornos turbulentos. Por el caso contrario, durante los periodos cálidos, la disminución de la intensidad de viento de mesoescala y el aumento de la radiación solar redujeron la mezcla de la columna de agua, lo que provocó una estratificación vertical. Las larvas eran más pequeñas y poseían una mandíbula más corta, como salía en la diapo anterior, pero tenían ojos más grandes y cuerpos más profundos, lo que puede haber afectado a la capacidad de alimentación durante este periodo. La alimentación de las larvas en el periodo frío fue debido a los eventos de surgencia costera y que predominaron durante este periodo. Aumentaron la productividad primaria y en consecuencia la disponibilidad de presas. Respecto a la plasticidad fenotípica, esta covarió con la intensidad del viento. Las aperturas bucales fueron más grandes durante la época de viento, por lo tanto, compresiones potenciales en la turbulencia de la columna de agua. Debido a la falta de información sobre los campos de presa durante el periodo cálido, impidió que los autores puedan hacer comparaciones sobre la selectividad de las presas. Durante el niño hubo una disminución en la producción del fitoplancton, lo que altera el desarrollo de la biomasa de los copépodos, incluso los pequeños nápoles. O sea que también afecta a las larvas debido al poco alimento que tienen. Asimismo, las especies de copépodos de tamaño mediano exhiben una reducción en el tamaño corporal de un evento del niño de fase cálida. Ya en el periodo cálido, la presa fue mucho más digerida que en el periodo frío. Esto puede implicar que algunos costos fisiológicos de las temperaturas de agua más alta de la larva de peces. La temperatura más alta debido a la llegada del niño puede haber aumentado la tasa de digestión y ovulación de genitatos.
O sea, de que cuando le revisaron la parte intestinal contenían más organismos. Las condiciones climáticas anormales durante el verano de 2015 al 2016, por causa de la ausencia de viento, aumentaron las variaciones fenotípicas en la cabeza de las larvas de Genicutatus. Y como conclusión, se muestra cómo el proceso de los oceanográficos de la mesoescala locales y junto con la influencia de un evento de gran escala, como el niño, ocurrió durante el año 2015 y 2016, que influyeron en la ecología morfoespacial y trófica de las larvas Inicutatus durante dos periodos de condiciones ambientales que fueron contrarrestadas. Las larvas se encontraban en condiciones de agua fría y un ambiente turbulento bien mezclado, con una alta disponibilidad de alimentos. Tuvieron más éxito en la alimentación asociado con la forma hidrodinámica de la cabeza y el alargamiento de la mandíbula. Por el caso contrario, las larvas que se encuentran en temperaturas más cálidas y ambientes estratificados tienen una cabeza más robusta y una mandíbula más corta. La estratificación puede haber limitado sus tasas de encuentro con las presas. Además, la alta temperatura observada durante este periodo debido a la llegada del niño podría haber aumentado las tasas de evacuación y digestión de las larvas de Guinicutatus. Ya para finalizar, los autores sugirieron que esta especie, que habita en ambientes cercanos a la costa altamente variables, tiene una respuesta rápida a los cambios ambientales, mostrando un vínculo entre las condiciones ambientales y los cambios en los rasgos fenotípicos durante la etapa larvaria del pez. Muy bien. Gracias, Andrés. Perdón, Ah, profe. todo bien. Oye, ¿alguien Sí. tiene una pregunta para el Andrés? La idea es que acá sea un diálogo, ¿eh? Más que un monólogo, y ya sea el expositor, el otro. La idea es que todos podamos ir discutiendo, conversando. Si tienen dudas, es mejor ahora que vayan practicando en cómo hacer las preguntas, porque el quedarse callado no ayuda ni el que está exponiendo, ni a ustedes mismos para resolver las dudas. ¿Ya? Así que los invito a hacerle algún comentario, alguna sugerencia a la presentación del Andrés, ya sea cosas que el Andrés, que quedaron dudas respecto a lo que presentó el Andrés, o preguntas que quieran hacerle a Andrés directa. No se peleen. Ya voy a partir yo entonces para relajar la Ah, cosa mientras que el resto se termina el sello. profe, yo tenía ¿Sí? una consulta sobre cómo se puede interpretar la parte de discusión en el PPT, porque yo no supe cómo resumir la información o qué parte era importante. Ya. Sí, mira, hay dos aproximaciones. Una es separar los resultados de la discusión, como Ujú. están los papers, pero muchas veces resulta más práctico ir mostrando un resultado y ir discutiéndolo al tiro. Ah, ya, ya, ya. Entonces, por ejemplo, dice, ya, acá se ven que las condiciones ambientales variaron entre primavera y verano. Ujú. Efectivamente, la literatura dice que en verano ocurre tal cosa, pero en este verano, como fue un verano que hubo la llegada del evento El Niño, del 2015, que es el Niño Godzilla, entonces pasó que, no sé, pues, hubo un debilitamiento de los vientos alisios, y eso gatilló entonces de que en el verano hubiera mucho menos intensidad de viento, que se ve en la gráfica, con los colores, y por lo tanto eso condujo a que hubiera menos producción primaria, que está reflejada por la menor concentración de clorofila en el verano. Entonces así vas comentando, porque aquí mostraste súper bien los cambios primavera-verano, pero Mm. faltó decir, digamos, que el verano era un verano niño, y que eso generaba Ah, entonces ya, quizá se me fue. mayor, más notable las diferencias ambientales, temperaturas más altas, menos viento, menos clorofila, ¿sí? Faltó, por ejemplo, aquí que contara o que mostrara los resultados de la dieta. Hablaste de la dieta, pero Ah, no ok. mostraste ningún resultado de dieta. Y también faltó el análisis del PLS, que era esta gráfica donde se ven los cambios morfológicos, y al lado hay una gráfica donde se muestran los vectores de más Ah, sí, importancia. sí.
Eso es Sí, como, los vi y no sabía cómo interpretarlo. sí, no, sí me imaginé que iba a pasar eso. Que uno, como no sabe interpretarlo, mejor no los pone. Sí. Entonces, no, en ese caso mejor ponerlo y entre todos los tratamos de escribir. Pues acuérdate Ah, que ya, ya. en esta instancia somos un grupo chiquitito y por lo tanto aquí tenemos que lanzarnos. Si, Pu- si esto es parte del eh, proceso de aprendizaje, ujú, ¿ya? Mira, yo tengo algunos comentarios respecto a la forma, ¿ya? Que tienes ya. una muletilla que tienes que tratar de reducir, que es, por así decirlo. Lo Sí, dijiste, en la introducción lo dijiste le, como tres, cuatro veces y después dos veces más en los metodologías, ¿ya? ya, Ese, voy a anotarlo. ese es el más, en todo caso lo estamos grabando, así que después también te podrías Ah, ok. revisar la grabación, echarle una miradita porque así te das cuenta, porque uno pocas veces se escucha y menos se ve. Entonces, escuchar la grabación para darte cuenta cuáles son las frases que tienes que manejar. Por ejemplo, en vez de genigutatus, muchas veces dijiste genitatus, las primeras veces. Ya, Y eso lo tengo en cuenta. cuando hablas de la especie, es mejor llamarla por el género, más que por la especie en sí, porque el Por nombre el es género. Caliclinus genigutatus. Entonces, cuando las larvas, porque decían después las larvas de genitatus o las larvas de genigutatus, pero en realidad son las larvas de Caliclinus, Ah, ok. ¿ya? Porque es del género Caliclinus. Entonces, es C. genigutatus o Caliclinus. O también usar el nombre común, chalaco. Las larvas de chalaco y usa el Mm, término chalaco y como el nombre científico tampoco es un nombre fácil de decir acá, entonces mejor de repente lo dejas ahí puesto y hablas del chalaco. ya. Lo otro, cuando mostraste este gráfico, en vez de decir variables canónicas, dijiste variables cónicas. ¿No? Son cosas chiquititas que también tienen que ver con el léxico y cómo fluye. Generalmente los nombres científicos y estas terminologías estadísticas son las que más falla uno tiene al nombrarla, pero con la práctica se te van a ir haciendo después más comunes y no van a caer en ese error. ¿Ya? Ujú. Pero mira, más que una pregunta, un comentario. ¿Qué opinas tú de esta aproximación? Que es una aproximación en la cual hay tres cosas que se mezclan, oceanografía, dieta y morfología. ¿Qué te pareció esta aproximación? ¿Es fácil, es difícil, se ve Eh, sencilla? yo viéndolo por encima, lo vi fácil, pero creo que la parte del proceso ya es muy complicado. De esa manera lo vi. Pero Ya. la parte me gusta cómo está mezclado el tema como del ambiente que afecte tanto a un animal con tal de que cambie por ello. Sí, po, exactamente. Termina siendo un poquito como tiene una base ecomorfológica finalmente. Es decir, cómo el ambiente influye en la morfología de un animal. Y el animal a su vez tiene que responder, ¿cierto?, para poder sobrevivir, porque si no, no sigue creciendo. Ujú, Entonces, esa aproximación es la que a mí particularmente me llama la atención, me gusta investigar. Así que ujú, si tenemos esta posibilidad de mezclar ambiente y morfología, yo encuentro fantástico poder hacerlo, pero hay que partir por algo y siempre hay que partir describiendo los cambios morfológicos. Primero, en la primera etapa, para saber si esos cambios morfológicos son homogéneos o hay algún cierto grado de heterogeneidad que está causando esos cambios morfológicos y después tratar de averiguar qué o quién gatilla esos cambios morfológicos. ujú. No son solamente porque sí. Ah, profe, se me hizo una duda respecto cuando estaba hablando Ujú, de si estos cambios se producen en la larva ujú. de forma acelerada. Ya cuando son adultos es mucho más lento. Debería ser mucho más lento. En general, la disparidad morfológica, que es la variación morfológica dentro de un grupo de edad, eh, es más grande en el ejemplar más chico y a medida que vas creciendo, que vas alcanzando la madurez, ¿cierto? Hay un cierto grado de estabilidad, pues hay menos variabilidad morfológica. Entonces, uno podría hacerlo como una especie de cono, ¿sí? Donde las larvas chicas tienen muchas formas distintas y las larvas más grandes tienen menos variabilidad en la forma. ¿Ya? Ujú, Pero eso es que hay que verlo, si efectivamente es un patrón común o un patrón que puede darse en, no sé, en ciertas especies.
Todavía falta harto por describir estos cambios morfológicos, se sabe poquito. Encima de todas estas especies que no tienen importancia comercial, por lo tanto Mm, los esfuerzos son más bien personales nomás. Son buscar averiguar un poquito más qué está pasando en el ambiente. entiendo. Ya. Gracias, Andrés. De nada. ¿Quién continúa? ¿Luis? Yo, profe. ¿Frances? Ya, la Sí. Frances dijo primero. Entonces escuchemos a la Frances y los trompollitos. Una pregunta, ¿no se escucha mucho ruido exterior? Es que No, estoy en el living. Ya, no, nada. ya. Voy a Escuchamos poner solo el tu foco. voz. Ya. Voy a poner la cámara primero porque si no, no me deja. Ya, súper. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el paper titulado Patrones de eclosión y crecimiento larvario de una triple aleta del centro de Chile inferidos por análisis de microestructura de otolitos. Los arrecifes rocosos submareales son el hogar de una diversa gama de animales marinos, incluidos pequeños peces crípticos que son caracterizados por un ciclo de vida bipartito. Un ejemplo de esto son los peces tripterígidos o triple aleta, que se caracterizan por un desove de huevos bentónicos adheridos al sustrato, y durante este periodo de desarrollo, los machos son los encargados de cuidar, limpiar y proteger los huevos hasta la eclosión de las larvas planctónicas, que miden entre 3 a 6 milímetros. Y luego para posteriormente asentarse en las frondas de macroalgas diferentes. En este caso, el triple aleta en estudio es el Elcogrammoides chilensis, que tiene una distribución a lo largo de la costa de Chile en el Pacífico Sur, habitando agua poco profunda. En esta especie, los estadios larvales ocurren durante todo el año. Sin embargo, la historia de vida temprana del trombollito de tres aletas aún se encuentra con vacíos. En este estudio, los autores utilizaron análisis de microestructura de los otolitos porque son indicadores no solo de los patrones de edad y crecimiento, sino también de los tiempos de eclosión, asentamiento, metamorfosis, migración y condición. El objetivo de este paper es que mediante el uso del análisis de la microestructura de los otolitos, revelar los rasgos de la historia de vida temprana de las larvas del triple aleta del hábitat de un arrecife rocoso cercano a la costa. Para este propósito se estimaron las edades diarias, los patrones de crecimiento y las fechas de eclosión retrocalculadas para determinar la relación entre los patrones de eclosión y el ciclo lunar. La metodología: en este estudio los autores recolectaron larvas de peces en 2 lugares a lo largo de la costa central de Chile. El primer lugar a muestrear fue a 1 milla náutica de la bahía del Quisco durante septiembre y octubre de 2010, donde se realizaron 3 muestreos oceanográficos. Las muestras fueron recolectadas utilizando una red bongo, y esto se realizó durante horas del amanecer y de la noche. Y el segundo lugar fue frente a Montemar, en la zona norte de Valparaíso, durante octubre de 2012 hasta abril de 2013, donde ahí se realizaron 23 cruceros. En los análisis de laboratorio de las muestras de ictioplancton se seleccionaron las larvas correspondientes al tripleta Elcogrammoides chilensis, para luego extraer los otolitos Sagittae izquierdo y derecho. Además, las larvas fueron medidas previamente bajo un microscopio estereoscópico.
y para determinar la edad se fueron contando el número de incrementos diarios a partir de un incremento oscuro prominente, que sería la marca de la eclosión, hasta el borde del otolito utilizando un microscopio óptico. Para el análisis de los datos, se realizó un análisis de regresión lineal de mínimos cuadrados entre recuentos de microincrementos y longitudes de larvas por separado para cada crucero de 2010. Las fechas de eclosión que tienen relación con el ciclo lunar, se contaron los días desde la luna nueva y se asignaron valores de 0 a 29 para cada fecha, donde el 0 representa la luna nueva. Y para estos valores se convirtieron a ángulos, luego se dividieron por 29, que sería la duración en días del ciclo lunar, y luego se multiplicaron por 360 para que los datos pudieran analizarse utilizando estadística circular. Y los resultados, los tamaños de las larvas variaron y difirieron significativamente entre los cruceros de 2010 y las larvas del segundo crucero fueron las más pequeñas en comparación con las del primero y con las del tercero. Voy a correr esto. Y en la serie de tiempo, acá, de 2012 a 2013, se observaron 2 picos de abundancia, y el otro en abril de 2013, octubre de 2012 y abril de 2013. Los recuentos de microincrementos, que serían las edades del otolito, variaron de 1 a 57 días, y los modelos lineales estimaron las tasas de incremento larvario entre 0,145 y 0,156 milímetros por día a escala semanal. Para los patrones de eclosión y periodicidad lunar, estos revelaron un gran pulso de eclosión justo después de la luna, ahí está la luna llena, y un segundo justo después de la luna llena y un segundo antes de la luna llena. Y bueno, para los resultados de estos autores, ellos sugieren que las máximas abundancias de larvas ocurrieron durante septiembre de 2010 y octubre de 2012, que sería la temporada austral de principios de primavera. Y este periodo está caracterizado por el aumento de los vientos del sur, los cuales inducen eventos de surgencia de aguas frías en la zona. Y en zonas con surgencia, los peces submareales e intermareales son más grandes y están en mejores condiciones en comparación con peces que están en una zona sin surgencia. Por lo tanto, lo anterior puede tener un impacto positivo en la supervivencia de las primeras etapas de vida del trombollito de 3 aletas. Las tasas de crecimiento, que fueron de 0,15 milímetros por día, son tan particulares ya que difieren completamente de especies con ciclos de vida exclusivamente pelágicos y con crecimiento rápido, por ejemplo, en Graulis rigens y Sardinops sagas. Los autores sugieren que la sincronía de la liberación de larvas con un ciclo lunar durante la luna llena está relacionado con la mejora en la defensa de las crías en especies coloniales que anidan, como por ejemplo que este sería el caso del trombollito de 3 aletas. Y además, para finalizar, en este estudio, los autores dicen que mostró un patrón lunar sombreado en la fase de la luna llena, lo que podría favorecer la dispersión de las larvas y la conectividad de la población, dadas las corrientes de marea más grandes que caracterizan la fase de luna llena. Gracias. Gracias, Francis. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta para ella? Antes de hacer las preguntas. Yo tengo una mini pregunta. Dale, Andy. Era la parte de la luna llena. Cuando es luna llena, hay más cantidad de larvas, ¿cierto? ¿Era algo Sí, así? yo entendí que había mayor eclosión. Ahí era como el pic, por decirlo así. Ujú. Ah, ya. Sí, mira, pone el gráfico Entonces, ese. ¿Este? Sí. Espérenme. Ese- Igual me costó un poco entenderlo. sí, lo que pasa es que este es un gráfico circular.
¿ya? Porque Sí. es circular en el sentido de que un círculo, donde está la frecuencia, que generalmente vemos los histogramas, los vemos estirados nomás, ¿cierto? Una Ujú. barrita al lado de la otra. Ahora imagínense todo eso, como que agarran las puntas de un histograma y lo unen, porque es un ciclo, por eso es un círculo. Entonces, Eso es el análisis circular, esto es parte de la estadística circular. pero Sí. eso sí. Entonces, lo que se hace acá en la estadística circular finalmente es que se consideran, se hacen algunos test para determinar si es que haya un patrón en la circularidad o es aleatorio. Mm. Todas esas barritas que se ven grises, que parten desde el centro hacia los bordes del círculo, son las barras del histograma. Entonces, si te fijas, las dos barras más largas serían la que está hacia la izquierda del círculo blanco y hacia la derecha del círculo blanco, ¿sí? Que tiene un 30 y tanto y un 16, Sí. creo que es. Mm. 30 y 16. Esas son las barras más grandes que corresponden más o menos. Hacia abajo significa un círculo blanco significa luna llena, hacia arriba el círculo negro significa luna nueva, ¿ya? Sí. Entonces tienes todo el ciclo lunar de 29 días o 28,65 días. 21. Y si te fijas, tienen una línea cerca de la luna llena, hacia abajo hay una línea más larga y tiene una barrita, ¿sí? Esa línea corresponde a la media angular, ¿ya? Esa línea que va hacia abajo es esa que tiene esa barrita hacia el lado, ¿sí? Pero esa viene desde una línea que parte desde el cero, desde el centro, ¿cierto? No la puedo mostrar, pero ahí más o menos donde tiene la marca Ahí. la francés. Sí, Sí, sí. esa que está ahí, lo que acaba de marcar, lo que es paralelo al círculo, a la circunferencia, esa es la varianza angular, ¿ya? Mientras más grande es la varianza angular, significa que hay más dispersión alrededor del ciclo lunar. Y la línea que llega hasta el centro es la media angular, ¿ya? Oye, deme un segundito. Ya. Entonces, de esa forma se puede hacer la interpretación de este gráfico angular, ¿ya? Lo que está graficado acá son los retrocálculos de las fechas de eclosión, ¿sí? Cuando uno trabaja con otolito, uno se supone que sabe el tamaño de la larva al momento de la captura, que es la fecha de la muerte de la larva. Por lo tanto, la cantidad de anillos que cuenta es la cantidad de días de vida que tenía esa larva al momento de ser capturada. Con eso uno, como sabe la fecha en que uno recolectó la larva, puede retrocalcular, saber, contando hacia atrás en el calendario, puede identificar qué día nació esa larva. Y sabiendo el día de nacimiento, uno se fija en qué fecha del ciclo lunar era que había nacido esa larva, ¿ya? Y con esa información se hace la estimación de esta gráfica y se puede saber si es que las larvas estaban naciendo bajo un ciclo lunar particular. Ahora bien, que estén naciendo en luna llena, ¿cierto? Significa entonces que si lo consideramos ahora dentro de la perspectiva del ciclo lunar, la luna llena es un periodo de sisigia, es decir, durante las cuales las corrientes mareales son más intensas, ¿sí? Las mareas vivas también le dicen, ¿sí? Donde tenemos las altas más altas y las bajas más bajas de las mareas. Entonces, como tenemos mayor diferencia entre la alta marea y la baja marea, la intensidad de la corriente mareal va a ser mucho mayor, ¿ya? Ahora bien, si lo vemos ahora dentro de la perspectiva de un animal que es pelágico en estado larval, bentónico en su estado adulto, ¿qué ventaja adaptativa significaría que haya más corriente mareal? La dispersión larval podría ser, Exactamente, la dispersión o que larval, haya, que se más conecten dispersión, con, más sí, con otras. conectividad. Eso. Exactamente, mayor conectividad poblacional, ¿sí? A su vez, o en sentido opuesto, si el desove o la eclosión ocurre en cisigia, perdón, en cuadratura, que sería cerca de la luna del cuarto creciente o del cuarto menguante, las corrientes mareales van a ser menores y por lo tanto se va a favorecer la retención costera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estrategia de eclosión, ¿sí?, o de liberación de las larvas en el ciclo lunar, se favorece o la retención o la advección, ¿sí? Y esas son partes de las dinámicas poblacionales que hay que ir estudiando sobre estos animales, que obviamente se saben poquito, porque como habíamos comentado antes, no son de interés comercial,
pero sí son buenos modelos de estudio para ver cómo interactúan las dinámicas poblacionales con los ciclos astronómicos, ¿cierto? En el océano costero. Profe, ¿Sí? cuando se refiere a advecciones, ¿cómo se distribuye en Costa la luna afuera. llena? Advección es un movimiento lejos de la costa o lejos del sitio de donde tú estás muestrando. ¿Sí? Ya. Se pueden mover hacia el norte, hacia el sur, hacia cualquier lado, pero si se mueven lejos, se llama advección. Si se mantienen cerca, hablamos de retención. ¿Sí? ¿De qué le sirve que retengan la larva en ese sector? Eh, si piensas que en cuanto a alimentación ya de predadores, en la zona costera podría haber mayor cantidad de alimento que en la zona oceánica, ¿sí? Pero a su vez también hay mayor cantidad de depredadores en la zona costera que en la zona oceánica. Entonces ahí se da lo que se llama un trade-off, es decir, una especie de compensación. Entonces hay especies que van a preferir tener más alimento para sus crías, ¿cierto? Y por lo tanto prefieren que se queden cerca y tienen que aumentar su gasto quizás en cuanto a la protección de depredadores. Por otro lado, otras especies van a favorecer de que los animales vayan a un lugar donde quizá hay poca comida, pero hay menos depredadores. Entonces, ahí sale quizás más a cuenta para la especie. De ahí va a depender de la dinámica de la especie, la morfología de la especie. Si es una especie de natación rápida, probablemente le da lo mismo si es un animal que va a estar lejos, ¿cierto? Porque como tiene capacidad de nado, puede nadar buscando sus presas. En cambio, si un animal tiene poca capacidad de nado, quizás prefiere quedarse cerca de la costa, ¿cierto? Donde, claro, hay más posibilidades de morir por depredación, pero no va a morir de hambre. La especie elige finalmente cuál de ese trade-off es más ventajoso o no. Y es un poco también la idea de todas estas investigaciones que estamos haciendo para averiguar finalmente cuál es la estrategia cuál es la estrategia de cada especie. Profe, ¿Mm? y esto, no, por ejemplo, lo que voy a hacer yo no se ha hecho antes, nadie lo ha hecho, no hay algún... En trombollitos no. No sé si hay alguien que lo haya hecho con otra especie, probablemente haya hecho con lenguado, quizá, con alguna especie que tenga un cambio de morfología muy, muy notable, ¿sí? Porque siempre se buscan como los más extremos. Pero Ya, en especie acá, costeras, no. Sí, de hecho, somos nosotros y un par de laboratorios más los que están trabajando con trombollitos around the world. Hay que preguntar a la gente de Nueva Zelanda, que hay un grupo ahí que trabaja con otros triprígidos. Mira, ya. yo el único comentario que te tengo, Frances, es que, bueno, tiene que ver con la traducción del triple fin. Nomás que el triple fin es como el nombre que tienen los trombollitos, el nombre común. Ah, ya. No es que sea triple aleta. Entonces, en el título, en vez de decir triple aleta, debería ser trombollito. Ya, Porque suena raro eso de que le pusiste cómo era sí, el triple crecimiento aleta. larvario de una triple aleta, Ya, entonces sería el trombollito triple del aleta. trombollito, sí. Ya, Y en el centro, en Chile central, aquí en el centro de Chile. De Central Chile, Chile central, nosotros generalmente dividimos Chile en Chile norte, Chile centro, Chile sur, centro sur, ¿ya? Pero depende un poco también la nomenclatura oficial, ¿sí? En la pesquería hablan de la pesquería norte, centro sur y sur austral, ¿sí? Algunas veces usan esos términos también sale como Central Southern Chile, que es Chile Centro-Sur o Chile Central, que vendría a ser más o menos desde Coquimbo hasta Puerto Montt. Todo eso, toda esa zona se habla de Chile Central o Central Chile, ¿ya? Más que el centro de Chile, ya. porque ya sabemos que eso es Santiago. No- todo el resto no somos nada. ¿Alguien tiene alguna consulta para la Francia? ¿Más? ¿Alguien más? Ay, qué tan tímido. Supongo que es porque es la primera sesión nomás, pero yo espero que ya cuando estemos terminando sean más, más buenos para conversar. ¿Sí? Profe, Diga. yo tengo una pregunta, pero es de como de identificación. Por ejemplo, la mancha esta que tiene en el ojo, Ujú. en la otra especie, porque por ejemplo yo me puse a buscar imágenes como ¿Ya? para poner acá, y salían de la otra, el otro, el cogrammoides, El el Kuningami. ese coringa.
Cunningham. O sea, usted dijo en qué se diferenciaban, pero en el ojo tienen alguna... No tanto, yo creo que es como el ancho diferencia? del cuerpo. Mira, voy a buscar, hay otro paper, hay un cabro que sacó hace, no sé, un par de años, 2 artículos sobre los elcogramoides y revisó, midió ejemplares de museo y ejemplares vivos, hizo un análisis morfométrico y comparar las dos especies. Ese trabajo te lo voy a hacer llegar para que lo leas también, de repente te toca exponerlo después. Cosa de que la idea de que leas de estos artículos, o evalúes, revises estos papers, son para que vayas aprendiendo un poco, lo poco y nada que se sabe de la especie. Trabajo que hemos hecho nosotros dentro de la U. De hecho, esta es la base de la tesis, de la primera tesis que yo guié, que es estudiante de biología marina de la de Sí, Valpo. la encontré Ah, ¿la en internet. encontraste? Qué bueno. Sí, ¿La la tienes en encontré. PDF? Sí, Ah, ya. Ya, tengo. si el otro día me traje las tesis para la casa, oye, qué pesa esta cuestión, ¿no? Así que después, si quieres, también te puedo pasar la tesis en papel de la PAMI. Ya, ¿Ya? Sí, ya. es un tremendo libraco, de la tesis más larga que he guiado hasta el momento. No sé por qué le Sí, sale sí, tan era larga. larga. Pero sí, po, casi todos esos trabajos del trombollito, te vas a dar cuenta, en Chile son poquitos los grupos que han estado trabajando, a pesar de que son súper abundantes. Yo creo que es siempre un buen modelo de estudio porque por lo menos para nosotros es fácil de recolectar, entre Sí. comillas, si son Mm. accesibles, más accesible que un pescado o un animal que esté en agua muy profunda. Así que sí. Sí, pues la idea entonces es seguir leyendo de esto. Probablemente te voy a pasar otros papers de la PAMI que hicimos con la Ya. PAMI Palacio, para que sigas tu, tu aprendizaje sobre la especie. Sí. Y acá Profe, en la mi... última pregunta. Sí, claro, Pero no es de esto. Lo que hay que hacer en ecomorfología es lo mismo, es lo igualito. mismo. Sí, Ah, sí, es ya, poner un porque paper. ya, eso era. Ya, no, de nada. Sí, no, Ya, sí, está, profe. mira, mientras voy a tratar de que los que están haciendo acá ecomorfología después también dispongan pronto. Porque claro, van a estar, en algunos casos van a tener que hacer 2 exposiciones a la semana, como le va a tocar esta semana, le tocó a la Francis. Sí. Después se puede relajar un poco con el de ecomorfología, lo mismo que el resto, que el Matías y el Andrés, que también espero que presenten pronto también. Así Ya, profe. también que les queda un poquito más libre el resto del semestre y nos dedicamos a hacer ejercicio, porque esa es un poco la idea del electivo, mientras capturan sus imágenes. ¿Ya? Así que Ya, ahí profe. paciencia, paciencia, ¿no, chicos? Gracias. No, a ti, Matías. Comtut. Buena pregunta, Comtut. Dientón. Es decir, Comtut es como de dientes romos, creo. Mm. Porque mientras leía el paper, cuando Ujú, siempre salía Comptus Blenny, ujú, Comtut no estaba Bleni. seguro cómo era la traducción, porque cuando lo buscaba Comptus me salía que era como con forma de peine. Claro, Y, no como y dientes, como que dientes no. de peineta. Mm. Lo que pasa es que los blénidos en general tienen unos dientes aplanados chiquititos, que son con dientes ramoneadores, porque estos animales, la mayoría son herbívoros. Es decir, pasan por una omnivoría y después cuando son más grandes tienden a ser principalmente herbívoros. Entonces, lo raro es que estos animales tienen unos dientes súper grandes, como una especie de vampiro, cuando son larvas. En dos tremendos dientes, arriba y abajo. Pero esos dientes a lo largo de la ontogenia se van achicando y se van moviendo hacia atrás. Finalmente le quedan como acá atrás el del diente, así casi como que fuera la muela del juicio, ¿cierto? Se va bien atrás y queda dentro de la mandíbula. Hay que abrirle el hocico después al animal para verle los dientes, que son como que si fuera un cuchillo. Pero después todo el resto de los dientes se achican y quedan formando una especie de peineta, que es con los dientes que ramonea el alga y la tritura. Entonces, por eso se llaman Comptut. Pero no te hagas mucho, no te preocupes mucho por traducir el nombre común. Si no va a pasar lo mismo que le pasó recién a la Francia, que le puso el triple aleta, ¿cierto? Porque en realidad es un trombollito que tiene 3 aletas. La aleta dorsal está dividida en 3. La dorsal 1, dorsal 2, dorsal 3. Por eso se llama triple fin o 3 aletas, pero puede generar confusión si es que lo tratan de traducir un nombre común. Porque a un gringo, ¿cómo le dices chalaco? Por ejemplo, el chalaco.
Chalaco, no hay forma de traducir, no creo que hay una palabra que signifique chalaco en inglés. Entonces, a su vez también, pues, término en inglés no tiene una traducción literal, comprensible en español. Así que, blénidos nomás. ¿Sí? Trata de usar un nombre parecido a los que se ocupan en Chile. En Chile tenemos los cachuditos, las borrachillas, ¿sí? Esos son como los nombres comunes de los blénidos. Entonces, por último, usa cualquiera de esos nombres cuando tengas que poner un trabajo. Ya, entonces Luis Guerra, escuchamos la presentación de Hola, Luis. Hola aquí Luis. estoy. Ya, voy a compartir. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Se ve tu pantalla. Ya. Y ahora sí. Ya. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Luis Guerra y hoy les voy a hablar sobre el estudio titulado como Un video submarino remoto revela una mayor diversidad y abundancia de peces en las praderas de pastos marinos y diferencias de hábitat en las interacciones tróficas. Bueno, a modo introductorio, las praderas de pastos marinos proporcionan refugio y alimento, los cuales mantienen altos niveles de biodiversidad marina en cadenas tróficas complejas, las cuales están interconectadas con ecosistemas como manglares y arrecifes de coral. Los pastos marinos alcanzan algunas de las tasas más altas de producción primaria en ambientes acuáticos, ayudando a mantener una buena calidad del agua, ya que absorben el exceso de nutrientes, como también que atrapan y estabilizan los sedimentos. Bueno, y para este estudio se seleccionaron dos tipos de praderas de pastos marinos tropicales, los cuales se caracterizan por una morfología y densidad del dosel muy contrastantes de la principal especie formadora de hábitat, que se llama Thalassia testudinum, donde en el esquema aquí se ve el Back Reef, que es una zona donde, ¿cómo se llama? Se ubica este pasto marino y las hojas son más cortas y con un índice de área foliar y biomasa aérea más bajos. Y el otro es el Lagoon, que es esta zona de aquí, el cual se ubica, o sea, el que está entre la costa y el Back Reef. Este es de hojas más largas y con un índice de área foliar más grandes y mayor biomasa aérea. Bueno, y estos ecosistemas de pastos marinos proporcionan bienes y servicios al humano. Entre estos es su rol como zona de cría y alimentación de peces de importancia ecológica y comercial, pero estas a su vez también están siendo gravemente afectadas por perturbaciones humanas, como es la explotación de recursos pesqueros. Bueno, y es por esto que es necesario un plan de conservación y una mejor comprensión del rol específico de la comunidad de peces de pastos, los cuales forman parte de una red altamente interconectada de organismos y ecosistemas marinos. Las metodologías extractivas eh, indiscriminadas que utilizan diferentes tipos de redes, como por ejemplo las trampas de tiro, los mostradores de caída, las redes de cerco y de arrastre, son como metodologías inapropiadas para crear un programa de monitoreo ecológico de los pastos marinos, especialmente cuando se toman muestras de especies amenazadas o en peligro de extinción. Bueno, y el método no destructivo más común es el censo visual subacuático, o como su sigla en inglés, UVC, ya que es una técnica de bajo costo que permite una rápida recopilación de datos, pero este método también presenta desventajas, y ya que depende en gran medida de la habilidad del topógrafo, de la claridad del agua, y también se ve afectado por la presencia de los buzos, lo que provoca que muchos peces se vayan o escondan antes de ser vistos por los buzos.
Bueno, y muchos de estos problemas pueden superarse mediante el uso de la ciencia marina en video, el cual se llama el video submarino remoto, o como su sigla en inglés, RV, el cual permite registrar las comunidades de peces menos perturbadas, disminuyendo el sesgo en la evaluación de la estructura de la comunidad de peces. Bueno, y el objetivo de este estudio es comparar el desempeño de los métodos RV y VC para evaluar la diversidad y composición de especies, la abundancia de diferentes etapas de vida de los peces y los gremios tróficos de comunidades de peces de pastos marinos. Bueno, el estudio se llevó a cabo en el Caribe mexicano dentro del Parque Nacional Puerto Morelos, ubicado en la sección más al norte de la barrera arrecifal mesoamericana. Aquí está. Se caracterizó las comunidades de peces de las praderas de pastos marinos en 3 sitios y en cada uno se realizó un censo visual subacuático por transectos. Después de esto se instaló un sistema RV que consiste en una cámara GoPro unida a un marco elevado sobre el suelo en el punto medio del transecto VC. Para mejorar la detección de las especies juveniles y crípticas, la cámara de video se coloca horizontalmente, pero ligeramente hacia abajo, de modo que el sustrato cubierto cubra 3/4 partes de la columna de agua en un cuarto del cuadro del video. Luego se recuperan las cámaras después de 1 hora y se calculan las curvas de acumulación de especies en diferentes intervalos de tiempo, que son 5, 25 y 55 minutos. La abundancia de peces de los RV se calcula como el max n, que es el número máximo de individuos de una especie en un solo cuadro. Las especies se clasifican como juveniles y adultas y también en 3 niveles tróficos, que son herbívoros bentónicos, carnívoros y carnívoros bentopelágicos. Para el análisis estadísticos, las diferencias estadísticas en familia y riqueza de especie y abundancia total por diferentes etapas de vida entre los métodos VC y RUV, los hábitats de pastos marinos, Back Reef y Lagoon, se probaron estadísticamente con Permanova de 2 vías. Y las diferencias en la composición de la comunidad de peces entre métodos y los hábitats se analizaron con escala multidimensional no métrica y análisis de similitud para probar la significación estadística. Estas pruebas Permanova se realizaron con el software llamado Primer E y los análisis MetaMDS y ANOSIM para ordenación se realizaron con el programa R utilizando el paquete vegano. Bueno, y respecto a los resultados, ambos métodos encontraron una mayor diversidad de especies en la laguna, pero el RV detectó un mayor número de especies y familias en ambos hábitats. Se identificaron un total de 63 especies de peces pertenecientes a 26 familias. Bueno, y en este gráfico se observan las curvas de acumulación de especies de peces para el video submarino remoto en diferentes tiempos de grabación y censo visual submarino para 2 hábitats de pastos marinos, que es la Laguna y Back Reef, donde muestras de RV de 5 minutos registran especies similares que VS en la laguna después de 14 unidades de muestreo, y se predijo que alcanzarían 30 especies si el esfuerzo de muestreo se incrementó de 24 URB, cerca de la predicción para VC. Sin embargo, mayores tiempos de registro en RV resultaron en una mayor riqueza de especies. Con respecto a la abundancia por etapa de vida, en este gráfico se observa la abundancia de peces por etapa de vida, juveniles y adultos, registrada por video subacuático remoto y censo visual subacuático en 2 hábitats de pasto marino, Back Reef y Lagoon, donde las comunidades de peces caracterizadas por ambos métodos también difieren en la abundancia de peces. RV
registró significativamente más individuos de todas las etapas de vida que VC en ambas praderas de pastos marinos, con la excepción de juveniles en Back Reef. Ambas metodologías detectaron diferencias significativas en la abundancia de peces adultos entre hábitats. Sin embargo, RV registró mayores abundancias que VC. Bueno, y con respecto a los grupos tróficos, RV capturó abundancias más altas que VC de casi todos los grupos tróficos en ambos hábitats de pastos marinos. La información trófica en el Back Reef registrada con VC mostró que los carnívoros bentónicos eran más abundantes, mientras que en la laguna los carnívoros bentopelágicos fueron más abundantes. RV también mostró que los carnívoros bentónicos eran los más abundantes en Back Reef. En la laguna el patrón fue diferente, con herbívoros bentónicos y carnívoros bentopelágicos con mayor abundancia que los carnívoros bentónicos. Bueno, y sobre la discusión, la comparación realizada destacó diferencias significativas entre el censo visual submarino y el video submarino remoto en su efectividad para caracterizar las comunidades de peces de las praderas de pastos marinos tropicales a escala mundial. RV registró una mayor diversidad de especies y abundancia de individuos de peces de todas las etapas de vida y grupos tróficos de VC, que VC, comparado a VC. El análisis de este estudio indica que 55 minutos de registro con el método RV se acercaron a la asíntota de la curva de riqueza de especies mucho más rápido que los tiempos de registro más bajos o transectos de VC. Bueno, y eso sería mi presentación. Gracias, Luis. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta para Luis? Aquí hicimos un cambio de tema, ¿cierto? Pasamos un poco de la dinámica individual, poblacional, a algo comunitario. Y lo que hace en este trabajo es comparar dos métodos, ¿cierto? El método clásico de censo visual con un método más moderno, pero menos invasivo, que es el método de usar cámaras remotas, ¿cierto? Y se nota claramente en los resultados que las cámaras remotas son más efectivas en cuantificar la abundancia y la diversidad de las especies, ¿cierto? Tanto de juveniles como adultos, que es lo que puede hacer los censos visuales. Los censos visuales veían menos cantidad de adultos, ¿cierto? Y eso significa entonces que hay alguna especie de evasión, probablemente asociada al buzo, ¿cierto? El buzo está generando un efecto en la comunidad, ¿cierto? Que no es perceptible para el buzo, porque el buzo baja, ¿cierto? Y se pone a nadar y empieza a contarlo, identificar lo que ve. Pero esa aproximación tiene la limitante de si hay especies que son temerosas de la presencia del humano, ya sea por el nado, por las burbujas, por el ruido que está haciendo, ¿cierto? Se esconden muchas especies y por lo tanto entonces los porteos de los buzos van a estar cercados. Y quizás una cosa interesante es el tiempo. Ahí habla de 55 minutos entonces, que debería estar la cámara grabando en estos tipos de pastos marinos. Ahora bien, son dos ambientes nomás solamente lo que se están comparando. Igual es una zona que es muy diversa. Piensen que Arrecife es mesoamericano, estamos hablando ahí frente a Cancún, una zona bien turística, ¿cierto? Pero también muy diversa, muy rica en especies. ¿Qué opinas tú, Luis? ¿Piensas que después de leer este artículo, piensas que es muy difícil hacerlo? ¿Hacer este tipo de investigaciones? ¿A qué profundidad estaban esos pastos marinos? Yo leí que bueno, los de laguna pueden ser como de 5, creo que 5 metros, 5 a 10 metros, Ya. me parece. Y claro, después cuando los Back Reef, Ujú. están un poquito más elevados, porque después viene como la cresta del coral. Exacto. Entonces ahí es como... Y ahí esos pastos marinos eran como, claro, menos Más o denso, menos. más corto, por estar, creo, cerca de los corales. Entonces como, digamos, como una competencia, creo yo, no sé. O O también porque puede no ser por el tienen... efecto del oleaje. Que piensa que Ah, el ya, back reef se refiere que está inmediatamente detrás de la arrecife. ya. ¿Sí?
Imagínate que el arrecife es como una especie de muralla, una Sí. muralla natural que está alrededor o cerca de la costa, y detrás de la muralla, así, la puerta delantera de la muralla sería lo que sería el rift, que da hacia afuera, hacia la zona más profunda. Y la parte de atrás de la muralla, o interna, vendría a ser el back rift. En esa zona entonces más somera y probablemente piense que las olas pasan por arriba del rift, ¿cierto? Del arrecife. Ahí pone ese esquema. Donde Sí, está la es que- cresta, ¿cierto? Las olas pasan por sobre la cresta y rompen en el back rift, ¿ya? Entonces, esa ruptura, esa energía cinética de la ola, probablemente genera o gatilla de que las plántulas de la Posidonia sean más chiquititas. Porque cuando muestran las Claro. fotos, se nota que son menos densos los pastos y estas son Ujú, más cortitas. Entonces, eso claro. obviamente podría afectar en la cantidad y tamaño de las especies que podrían guarecerse, protegerse, ¿cierto? En esa zona de los pastos marinos. El Andrés tiene levanta la mano. ¿Qué nos quiere preguntar? Pregunta Andrés. Era el tiempo de grabación para los que buceaban y las cámaras que estaban instaladas era el mismo tiempo. Em, Ellos probaban distintos tiempos. Mira, acá aparece. Por ejemplo, ya con la VC, que es ¿cómo se llama esto? Censo. El censo submarino, que es el buzo, ese va por transecto. Pero con el RV, que es con las cámaras, hacían de 5 minutos, 25 minutos y 55 minutos. Entonces ahí ellos veían como qué método de esos tres como que captaba más especies, más riqueza de especies. Y veían que, claro, que con 55 minutos captaban como, yo creo que mucho más riqueza de especies que la de otros minutos. Pero claro, como dice el profe, allá como es como con corales y hay como más diversidad, en cambio acá, yo me imagino que sería diferente Sí, eso, probablemente va ¿no? a ser mucho menos especies y bueno, hay que ver también la duración. Ahí Ah, va. Sígate. perdón. Dale. Dale nomás. Por donde por donde te tocaría colocar las muestras, estaría como más tirado para como el back riff, ¿o no? Amar adentro. Ah, no, mentira. Sería como No back riff. sé. Entonces hay que buscar ahora Eh, porque esto es de una zona súper distinta a lo que tenemos acá. sí, po. Ah, Acá, mira, Yo nunca he buceado aquí. O sea, nunca. La poza de Montemar, yo no sé cómo es por debajo. yo creo que eso es lo ¿Cómo es? primero que va a tener que hacer el Luis. Conseguirse un Eh, traje y meterse al agua y de repente acompañar al Andrés cuando vayan a hacer los mostreos. sí, po. De hecho, deberían ir todos, si de ser posible, ir un par de veces ir a meterse al agua en equipo, todos Mm, juntos. A servir a la Frances también, al Matías, todos los que están trabajando acá, todo. porque más que mal es parte de la experiencia de después de proyectar un poco las condiciones ambientales, para que no sea todo bibliográfico, porque de repente uno ya mm, trabaja con el material, trabaja con la grabación, pero si no estuviste ahí, se te olvida esa percepción, que te ayuda después a Sí, tratar de construir la idea de cómo el ambiente afecta a la biología de los animales. Entonces, claro. yo creo que quizá un poquito más adelante, en septiembre, lo que mejora un poco el clima, ¿cierto? Que no esté tan helado, porque la primera vez que se metió el Andrés, por suerte fue con la mamá, parece que le llevó tecito, café, algo sí, así. sí, sí. Y claro, ahí es importante tener a las mamás con agüita caliente, especialmente saliendo de eso. ¿No? Y también tener acceso, ojalá, a las duchas de la facultad, po. Porque, porque una cosa es meterse con el traje y después ir a sacarse el traje, po. Para Mm, los hombres es más fácil, pero para las mujeres encuentro que es un poco más complicado, po. Hay que meterse con traje de baño, después sacarse el traje, quedarse con traje de baño, secarse y todo. De repente uno quiere tomar una duchita de agua un poquito más tibia y tener agua caliente para recuperarse del frío. Entonces esas cosas antes las teníamos a mano ahí en el laboratorio, pero ahora que estamos más lejos, hay que tratar de gestionarlas con anticipación nomás
de repente a través del mismo centro de alumnos, no sé, hacer este tipo de solicitudes. Y porque en la facultad hay duchas con agua tibia que son para los auxiliares, pero generalmente ellos los prestan, generalmente, y si se hace la solicitud con antelación, se puede pedir ahí que hayan acceso a la ducha. Entonces ustedes van después con los trajes, se dan una ducha, se sacan el traje, se secan, se visten y ya están listos para partir con su material o con la experiencia. De repente podemos hacer algún evento entre, entre muestreo y trófico. De repente, no sé, hacemos coincidir una salida de terreno ahí, nos juntamos con el Manuel Castillo, hacemos un asadito ahí en la casa del frente, como para hacer alguna actividad también que sea más entretenida para conocernos más, ¿cierto? Así que eso también lo vamos a coordinar para hacerlo en el semestre. Hacer esta salida grupal ahí para que todos se metan al agua, ayudarle al Andrés, Sí, ¿ya? sí, Eh, estaría bueno. sí, sí, y ahí, porque hay que pensar, volviendo, digamos, al tema de este seminario del Luis, hay que pensar en qué lugares, en qué zona vamos a poner las cámaras. Que al menos si tenemos la fortuna de tener dos cámaras más y la cámara que se compró Luis también funciona y anda bien, entonces de repente podríamos tener 4 o 5 sitios distintos que idealmente sean de ambientes diferentes. Un fondo arenoso, un fondo rocoso con algas chiquititas, buscar algún pequeño bosque de macroalgas que haya por ahí cerca, ¿cierto? Por eso es que hay que seguir leyendo para ver después ahora qué tipo de hábitat es factible de encontrar en Chile Central y grabar esos ambientes y después ver algún factor ambiental que nos pueda servir. Por ejemplo, podríamos hacer esto de este semestre, que el seminario de Luis sea como describir las diferencias en la fauna entre sitios distintos, ¿cierto? Con estos hábitats diferentes, y después de eso le podemos poner otro factor, que pueden ser, no sé, surgencia o pueden ser marejada. Entonces, de repente grabar, ¿cierto? En estos 4 sitios, por ejemplo, pensando ya para el otro año y pensando para el verano, hacer marejadas de verano, grabar antes de una marejada, después de una marejada. Y eso repetirlo 2 o 3 veces en verano, y después esperar las marejadas de invierno. Entonces, tener invierno-verano, localidad y marejada. Por ejemplo, ahí tendríamos 3 factores que podrían ser súper complejo, completo, pero novedoso, distinto. Sí, está interesante eso de que qué pasa, yo igual me he preguntado eso, de como qué pasa después de la marejada, como siguen ahí las especies o algunas se van. Claro, pues Como que, migran, se van, se esconden, ¿qué es lo que hacen? mm, ¿Sí? Entonces, con las grabaciones, además, acuérdense que con las grabaciones no solamente podemos ver qué es lo que hay, porque este paper, por ejemplo, el enfoque está en qué es lo que hay y cuánto hay. Que si te fijas, no hay, por lo menos lo que tú mostraste, no hay indicadores de diversidad, solamente hubo de riqueza, número de mm, especies, ¿cierto? Pero no hay, por ejemplo, eh, y algo también de grupos funcionales, ¿cierto? Herbívoros, carnívoros bentónicos, carnívoros pelágicos bentónicos, ¿cierto? Que tienen que ver con la capacidad, el tipo de nutrición que tienen los peces. Entonces, pero tampoco se ahonda un poco más en eso, así tampoco hay, por ejemplo, con índice de diversidad de Shannon, si hay más diversidad, si hay más dominancia, con esas otras características que puede tener la comunidad. Entonces, se puede expandir esto mucho más. ¿Ya? Aquí aparece un concepto nuevo, que es distinto a lo que se usa generalmente en otros estudios de ecología, de comunidades, que son el MaxN, ¿cierto? Que ese concepto después lo vamos a ir también desarrollando para que lo vayas asimilando, porque tiene que ver con cuántos ejemplares aparecen por cuadro. Y un cuadro es sí. un segundo de grabación, que es lo que te aparece en toda la pantalla. Un Ah, pantallazo. un segundo. ¿Cierto? Un segundo de grabación, ¿cierto? En todo ese video se Sí. llama cuadro, frame, Ah, ya, ¿ya? ya. Entonces, cuando dice tantas grabaciones por cuadro, por recuadro, por frame, se refiere a eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Mm, ya cuentas 5 segundos
Y en esos 5 segundos, por ejemplo, ya 5 minutos de grabación, y mira 5 segundos de grabación y cada vez que aparece un animal lo cuenta. Pero ese animal puede ser el mismo animal, que pasó por un lado, después pasó por el otro, ¿cierto? Entonces, va a tener una cierta cantidad de animales máximos que aparecen en toda la grabación. Ya es el max n. Pero también hay otro concepto que se llama min n, que es también parecido, que también se está utilizando, que es como la media de las apariciones. ¿Ya? Porque de repente hay grupos que son ejemplares que viven solo, que va de a uno, hay otros que forman cardúmenes, que son súper difíciles de identificar, de contar, porque cuando pasan todos así de una sola vez, se queda disparando la grabación, ir contando. Sí. Me acuerdo de Entonces, los videos del Mateo, sí, que pues, se veían como exactamente. jureles, creo, no sé qué eran. Sí, pues. Entonces la idea es que, bueno, ahora esta semana me tengo que juntar de nuevo con el Mateo y el Matías June y vamos a ver esos conceptos. Entonces la idea es que después vamos a pedirle al Mateo que nos haga una presentación o algo donde pueda contar la metodología, cómo hace la metodología. Entonces que de repente, a ver si te puede facilitar un video de que haya grabado él, como que simplemente para que te empieces a entrenar, cómo Mm, después te va a tocar hacer con las grabaciones que puedas tomar sí, tú o pues, tomar alguien más. sí, estaría bueno. Sí, vamos a hacer eso también. Mateo. Ya, súper. Entonces, Dejo de compartir, ¿no? sí, deja compartirlo. Entonces ya tendríamos más o menos claro que, bueno, primero que todo, gracias por las presentaciones, por esta primera reunión, ¿cierto? Matías quedó en deuda, entonces la próxima semana le va a tocar exponer a él el trabajo que le tocaba ahora. Yo les voy a mandar otro set de paper más. Esperemos que la próxima semana contemos con la Catalina y con el Pablo, para que también no se vayan retrasando. Probablemente con Pablo vaya a haber algunas dificultades mientras esté en la isla por la conectividad, pero se supone que ya en septiembre está acá. Entonces, ya después, de ahí en adelante, también debería participar más activamente en las presentaciones. Entonces, la idea es que la próxima semana les voy a mandar de nuevo otro set de paper, ¿cierto? Y esto lo vamos a tratar de ir haciendo lo más frecuentemente posible que podamos en septiembre. Hay una semana de receso, ¿cierto? Que es la semana del 15 de septiembre. De repente, si ustedes no tienen problemas, podríamos igual juntarnos, ¿ya? Quizá, si ustedes tienen salida, vacaciones o lo que sea y no están disponibles, obviamente lo descartamos, pero como va a ser un día en esa semana, de repente yo les pediría el esfuerzo si nos podemos juntar un ratito, así como ahora, ¿cierto? Para que ustedes pongan y sigamos conversando sobre el material, ¿cierto? Y ir armando la idea en sus mentes. También yo les recomiendo de todos estos papers que vayan leyendo, vayan tomando apuntes, porque todas estas lecturas les van a servir para armar sus seminarios, ¿sí? Revisen que el formato también de la referencia. Por defecto, las referencias tienen que estar en el formato de la revista de Biología Marina y Oceanografía. Así que revisen la página web de esa revista, vean la instrucción a los autores, fíjense cómo tienen que citar los papers. Entonces, todas estas lecturas que están haciendo ahora, las vayan incorporando de inmediato en un archivo Word, ¿ya? Y lo importante es que también ese archivo Word donde ustedes van a estar escribiendo su seminario, lo compartan conmigo. La pongan en una carpeta, en un archivo Drive, que sea compartido conmigo, ¿sí? Entonces ustedes después cuando vayan escribiendo, yo les puedo ir haciendo un feedback de inmediato y no esperar hasta el final del proceso que ustedes me mandan y después yo se los mando todo rojo y dicen, ay, está todo malo, no puedo escribir y todo ese achaque. Si se los voy comentando en el camino, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Va a haber menos tiempo para achacarse porque no les sale la... Pero esto es cosa de práctica nomás. Y lo importante, partan ahora. Ahora, este semestre es corto, ¿sí? El segundo semestre pasa volando. Septiembre hace justamente eso, porque en septiembre ustedes saben, toda la gente está más endiciochada, ¿cierto? Y eso Sí. hace que todo ande un poquito más lento, pero después octubre parte todo full, y ya en diciembre la gente ya está preocupada por Navidad, etc. Entonces, se hace súper rápido, súper corto este segundo semestre. Entonces hay que tratar de optimizar los tiempos para tratar de ir avanzando. Así que todas estas lecturas, análisis crítico que estemos haciendo, ustedes vayan de inmediato
incorporando estos comentarios, esta idea en un archivo Word, donde los van actualizando de a poco, ¿sí? Armen la estructura en base a la presentación, o estamos grabando, yo la voy a subir en breve a YouTube y les voy a enviar el link para que puedan verlo, ¿cierto? También se los voy a subir esto el PPT que hice, los voy a subir también al tablón del Classroom, ¿ya? Para que tengan la estructura del seminario. Voy a preguntarle a la señora Patti si hay un formato de seminario especial que tengan que seguir. Al parecer no, pero lo importante es que la estructura que conversamos hoy día es la que al menos debe contener su trabajo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces el seminario llega hasta, ¿se hace completo o hasta cierta... Se hace completo. Es completo? decir, es como armar un paper, ¿ya? Ah, ya. Obviamente no va a tener tantos datos, ¿cierto? Como Ujú. para poder publicarlo, pero sí que eso va a ser la base de la titulación, del Ya, trabajo ya. de título, ¿ya? Entonces, lo que sí es que para el primer avance, ustedes ya deben tener un título, un objetivo general, no más de 5 objetivos específicos, hipótesis y predicciones, Ujú, ¿sí? Eso es para el primer ya, avance, que va a fines de septiembre, ujú, ¿ya? Entonces ustedes tienen más o menos la base de los elementos básicos de qué van a trabajar. Entonces, en función de eso, más la lectura, más las conversaciones que tengamos estos días martes, ustedes van redactando y avanzando. Y si tienen dudas, se contactan conmigo y hacemos reuniones personales, personalizadas si se requiere. ¿Ya? sí, Ya, profe. Ya pues, chiquillos. Muchas gracias y entonces nos Ya, estamos viendo, con varios nos vemos entonces el jueves, si no, en la semana y cualquier duda me escriben. ya, profe. ya, profe.